Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante y bienvenidos a la familia. Para los que ya nos conocen, gracias de corazón por seguir acompañándonos en esta aventura. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a nosotros, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un poquito más el misterio que rodea ese supuesto baile secreto bajo las estrellas, esa noche mágica que tanto nos hace soñar. Sí, hablamos de esos rumores, esas indirectas, esas miradas que dicen más que 1000 palabras y que nos hacen preguntarnos, ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Fue solo un sueño colectivo o hay algo más detrás de todo esto? Antes de que nos lancemos de lleno a analizar cada detalle, cada microgesto y cada rumor, quiero recordarles algo súper importante: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como nosotros desmenuzando cada detalle de la vida de Hande y Kerem, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo y no se perderán ni una sola actualización sobre sus ídolos. Además, nos ayudarán un montón a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Así que ya saben, clic en suscribirse. Ahora sí, manos a la obra. Esa noche mágica, ese baile secreto bajo las estrellas, todo suena tan romántico, ¿verdad? La verdad es que la información oficial al respecto es prácticamente nula. No hay confirmación directa de Hande ni de Kerem. Todo se basa en rumores, en fotografías tomadas a distancia, en testimonios de personas que dicen haberlos visto, en fin, en un montón de piezas de un puzzle que intentamos armar constantemente. Lo interesante es que la idea de esta noche especial ha surgido en diferentes momentos y en distintos contextos. A veces se asocia con el final de las grabaciones de Senkalkam, cuando el equipo completo celebró el éxito de la serie. Otras veces se relaciona con alguna escapada romántica que pudieron haber tenido lejos de las cámaras y del ojo público. Y otras simplemente se trata de una fantasía alimentada por el cariño y la esperanza de los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, vamos a analizar las evidencias que tenemos, aunque sean pocas y en su mayoría circunstanciales. En primer lugar, hay que recordar que durante el rodaje de Senkalkam, Hande y Kerem eran inseparables. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Compartían momentos de risa, de complicidad, de apoyo mutuo. Y por supuesto, eso alimentaba las expectativas de los fans que veían en ellos a la pareja perfecta. Luego están las fotos y los vídeos que surgieron durante ese periodo. Aunque no hay imágenes explícitas de un baile secreto bajo las estrellas, sí hay instantáneas que muestran a Hande y Kerem disfrutando de momentos especiales juntos, cenas románticas, paseos por la playa, fiestas con amigos. Estas imágenes, aunque no confirman nada concreto, sí sugieren que había una conexión muy fuerte entre ellos. Es importante destacar que muchas de estas fotos fueron tomadas por paparazzi o por fans que se encontraban casualmente en los mismos lugares. Esto le da un aire de misterio, pues la pareja, al parecer, no buscaba activamente ser fotografiada junta, sino que simplemente disfrutaban de su compañía de una manera natural y espontánea. Esto también alimenta la teoría de que si existió una noche mágica, esta se mantuvo en la más estricta intimidad. Además, hay que tener en cuenta los testimonios de personas que trabajaron con ellos en la serie. Algunos han comentado que Hande y Kerem eran muy cariñosos el uno con el otro, que se notaba que había algo más que una simple amistad. Recuerdo haber leído comentarios de maquilladores, asistentes de producción, incluso algunos actores secundarios, que mencionaban la forma en que se miraban, los gestos sutiles de cariño, el lenguaje corporal que, según ellos, gritaba una conexión romántica. Por supuesto, estos testimonios no son pruebas irrefutables, pero sí añaden peso a la especulación generalizada. Otros, sin embargo, han sido más cautelosos y han preferido no hablar del tema, quizás por respeto a su privacidad o por temor a generar falsas expectativas. Ahora vamos a adentrarnos un poco en el terreno de la especulación, pero con base en lo que hemos observado. Si realmente existió esa noche mágica, ese baile secreto bajo las estrellas, es probable que haya sido un momento muy íntimo y personal para Hande y Kerem. Quizás fue una oportunidad para conectar a un nivel más profundo, para expresar sus sentimientos sin la presión de las cámaras y del público. Imaginen la escena: una playa desierta, el sonido de las olas, la luz tenue de la luna y las estrellas, dos personas enamoradas compartiendo un momento único e irrepetible.
Es una imagen que evoca romanticismo puro. Es posible que hayan compartido una cena romántica bajo las estrellas, que hayan bailado al son de una música suave, que hayan hablado de sus sueños y de sus aspiraciones. O quizás simplemente se hayan sentado juntos a contemplar el cielo y a disfrutar de la compañía del otro. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí podemos imaginar es que fue un momento mágico e inolvidable para ambos. Quizás intercambiaron promesas, quizás revelaron secretos, quizás simplemente se permitieron ser vulnerables el uno frente al otro en un ambiente de total confianza y amor. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto? Hay varias razones posibles. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem son personas muy reservadas y que valoran mucho su privacidad. Es comprensible que no quieran compartir detalles íntimos de su vida personal con el público. Ambos han expresado en entrevistas su deseo de mantener su vida privada alejada del escrutinio público, y es algo que debemos respetar. La fama tiene un precio y la privacidad es uno de los sacrificios que a menudo deben hacer, por lo que es comprensible que quieran protegerla celosamente. En segundo lugar, quizás sintieron que era mejor mantener su relación en secreto para evitar la presión de los medios y de los fans. La fama puede ser muy abrumadora y a veces es necesario protegerse del ruido y de la atención constante. Imaginen la cantidad de titulares, especulaciones y juicios que habrían surgido si hubieran confirmado públicamente su relación desde el principio. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, de lidiar con los paparazzi, todo eso puede ser agotador y perjudicial para una relación. Y en tercer lugar, es posible que hayan decidido esperar el momento adecuado para hablar de su relación, si es que realmente existió. Tal vez querían asegurarse de que su amor era lo suficientemente fuerte y duradero antes de hacerlo público. Las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo efímeras y mediáticas. Es posible que Hande y Kerem quisieran evitar ese destino y construir una base sólida para su relación antes de compartirla con el mundo. En cualquier caso, lo importante es respetar su decisión y no presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. Como fans podemos disfrutar de su trabajo y admirar su talento, pero también debemos recordar que son personas con sentimientos y con derecho a la privacidad. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la curiosidad, pero es fundamental recordar que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con vidas privadas que merecen ser respetadas. Ahora bien, independientemente de si existió o no esa noche mágica, lo que sí es innegable es el impacto que Hande y Kerem han tenido en la vida de sus fans. Su historia de amor, real o ficticia, ha inspirado a muchas personas a creer en el amor verdadero, a perseguir sus sueños y a nunca rendirse. Han creado una comunidad de fans unida y apasionada que los apoya incondicionalmente. He visto grupos de fans que se organizan para realizar obras de caridad en nombre de la pareja, que promueven causas sociales y que se apoyan mutuamente en momentos difíciles. Es una comunidad que trasciende las fronteras y que está unida por el amor y la admiración hacia Hande y Kerem. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda es el cariño y el respeto que sentimos por Hande y Kerem, y la esperanza de verlos felices y realizados en todos los aspectos de sus vidas. Su talento, su carisma y su humildad los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo, y su legado perdurará mucho más allá de cualquier rumor o especulación. En resumen, esa noche mágica y ese baile secreto bajo las estrellas siguen siendo un misterio. No tenemos pruebas concluyentes de que hayan existido, pero tampoco podemos descartarlos por completo. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem tienen una conexión muy especial y que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Quizás algún día decidan compartir más detalles sobre su relación, pero hasta entonces, debemos conformarnos con las pistas que nos han dejado y seguir soñando con su historia de amor. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo y por compartir su pasión por Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado entretenido e informativo. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes de esa noche mágica? ¿Creen que realmente existió? ¿Qué otros rumores han escuchado sobre Hande y Kerem? Compartan sus opiniones y teorías con nosotros. Nos encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. ¿Han visto alguna señal que nos hayamos perdido? ¿Tienen alguna teoría sobre por qué decidieron mantener su relación en secreto? Déjenos saber.
Y por último quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos ayudarán un montón a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades sobre Ande y Kerem. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo gigante para todos. Hasta pronto.